Hola, mi nombre es Gabriel Villanueva Gómez, soy del grupo 47 y mi tema o curiosidad matemática está relacionada a las operaciones de conjuntos. El tema que les presentaré va a ser el siguiente. Dice, la Secretaría de Educación Municipal requiere la provisión de 29 cargos docentes en las siguientes áreas: 13 profesores en matemáticas, 13 profesores en física y 15 en sistemas. Para el cubrimiento de los cargos se requiere que 6 dicten matemáticas y física, 4 dicten física y sistemas y 5 profesores dicten matemáticas y sistemas. El problema nos pide determinar a. ¿Cuántos profesores se requiere para que dicten las tres áreas? B. ¿Cuántos profesores se requiere para dictar matemáticas únicamente? C. ¿Cuántos profesores se requiere para dictar matemáticas y sistemas pero no física? Bueno, antes de empezar a resolver el problema, necesitamos saber algunos conceptos básicos sobre conjuntos. ¿Qué es un conjunto universal? En matemáticas, principalmente en teoría de conjuntos y lógica de clases, un conjunto universal es un conjunto formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Un conjunto universal se compone de los siguientes elementos. 1. Subconjunto. Se da cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen al otro. Por ejemplo, los animales son un subconjunto de los seres vivos. 2. Unión. La unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. La unión de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iniciales. Intersección. En teoría de conjuntos, la intersección de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, que se contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida. La diferencia. En teoría de conjuntos, la diferencia de dos conjuntos es una operación que da como resultado otro conjunto. Los elementos del primer conjunto son los elementos del segundo conjunto. Complemento. El complemento es un conjunto o conjunto complementario. Es el conjunto que contiene todos los elementos que no están en un conjunto original. Para poder definirlo es necesario especificar el tipo de elementos que se están utilizando o de otro modo cuál es el conjunto universal. Y el diagrama de Venn. El diagrama de Venn son esquemas usados en teoría de conjuntos, temas de interés, lógica y clases de razonamiento. Estos nos ayudan a representar de una manera más sencilla lo que son las operaciones de conjunto y a entenderlo más fácilmente. Empezaremos con el problema. Lo primero que debemos hacer en el problema es definir los conjuntos. El problema nos dice que se necesitan 13 profesores para matemáticas. Este conjunto lo vamos a definir como M, que M sería igual a 13. Después en el problema nos dice que se necesitan 13 profesores para física. Este se va a definir como F, que F va a ser igual a 13. Y por último nos dice que se necesitan 15 para sistemas. Y esto se va a hacer igual a S igual a 15. Ya que tenemos nuestros conjuntos definidos, necesitamos definir cuál va a ser nuestro conjunto universal, el cual el programa dice que se necesitan 29 cargos. En total nuestro conjunto universal va a ser igual a 29 y se va a representar como U igual a 29. Después el problema nos dice que para el cubrimiento de los cargos se requiere que 6 dicten matemáticas y física. Esto se va a representar entre la intersección de M y F, la cual va a ser la siguiente. Y nos dice que en esa intersección debe haber 6 elementos. Listo. Después nos dice que 4 que dicten física y sistemas. Esto va a ser entre la intersección de F y S, que va a ser la siguiente. Y así como nos dice 4 elementos, listo. Después nos dicen 5 profesores que dicten matemáticas y sistemas. Esto va a ser la intersección de M y S, la cual va a valer 5. Ya que tenemos definidas nuestras intersecciones, nos dice, vamos a calcular el inciso A. El inciso A nos dice, ¿cuántos profesores se requiere para que dicten las tres materias?
o las tres áreas. Esto se va a calcular obteniendo el valor de la intersección de los tres conjuntos, que es ese. Es la intersección, que se va a representar como X. Para poder encontrar el valor de X, vamos a trabajar con algunas variables, las cuales van a ser A, B y C. Ya que tenemos estas variables, las vamos a sumar. Por ejemplo, A más X va a ser igual a 6. B más X va a ser igual a 4. Y C más X va a ser igual a 5, que son los elementos que deben estar en ese conjunto. Ahora debemos de encontrar cuánto vale cada variable. Y para eso tenemos que hacer lo siguiente. Para encontrar las variables, la variable de X, necesitamos más variables, las cuales va a ser P, U y R. Ya que tenemos estas variables, vamos a usar la suma de los conjuntos. Bueno, vamos a realizar una suma de cada conjunto. En el conjunto M sería la suma de A más C más P más X, que esta sería igual a 13. En el conjunto F sería A más B más Q más X, que esto sería igual a 13, que es los elementos que están dentro del conjunto. De igual forma, para la última, que sería C más B más R más X, que esto sería igual a 15. Ya que tenemos esas tres ecuaciones, vamos a realizar una suma de todos los conjuntos, que va a ser A más B más C más P más Q más R más X va a ser igual a 29. Todas esas variables son las que equivalen a nuestro conjunto universal. Ok, después vamos a retomar la suma de cada conjunto y las vamos a sumar. La suma del conjunto M, de los elementos que están en el conjunto M, la suma de los elementos que están en el conjunto F y la suma de los elementos del conjunto S, la cual se van a tomar esos tres y se van a sumar, que esto nos da igual a 2 por A más B más C más P más Q más R más 3X, que es lo que se repite 3X en las sumas. La A, la B y la C se repiten dos veces, por eso se multiplican por 2. Y la P y la Q y la R nada más se repiten una vez en cada ecuación. Entonces, pasamos a lo siguiente. Se va a hacer la suma de las intersecciones, que esto sería igual a más X es igual a 6, B más X es igual a 4 y C más X es igual a 5. Tomamos esas tres ecuaciones y las vamos a sumar. Y esto nos va a dar como resultado A más B más C más 3X es igual a 15. Ya teniendo esta ecuación, tomamos la ecuación pasada de la suma de todos los conjuntos, que sería esta. Ya que las tenemos, las vamos a combinar. Y esto nos va a dar A más B más C más P más Q más R más 15. Como en las dos ecuaciones las variables se repiten una vez, por eso quedan así. Y el 15 sería el valor, digamos, de las X. Todo esto es igual a 41. Lo siguiente va a ser encontrar el valor. Va a ser encontrar el valor de los conjuntos sin la X. Esto va a ser igual a más B más C más P más Q más R. Como el 15 está sumando, pasa restando. Entonces sería igual a 41 menos 15. Esto va a ser A más B más C más P más Q más R es igual a 26. Y sabemos que
que esa sección vale 26. Ya que la tenemos, pasamos a resolver lo siguiente. Tomamos la ecuación de nuestro conjunto universal y como ya sabemos que A más B más C más P más Q más R valen 26, nada más nos faltaría calcular el valor de X, sustituyendo la parte de A más B más C más P más Q más R, nos quedaría así: 26 más X es igual a 29. Como queremos el valor de X, la vamos a dejar sola, o sea, despejar. El 26, como está sumando, va a pasar restando. Entonces, X es igual a 29 menos 26. Y X es igual a 3. Y como respuesta del inciso A, ya tenemos el valor de la intersección de los tres conjuntos. Entonces la respuesta sería: 3 profesores se van a necesitar para que dicten las 3 áreas. Continuemos con el inciso B. Nos dice: ¿cuántos profesores se requiere para dictar matemáticas únicamente? Esto va a ser calculando la variable de P, pero antes de calcular la variable de P necesitamos calcular las variables de A, B y C. Teniendo ya nuestras variables, vamos a pasar a sustituirlas. Como ya tenemos el valor de X, lo colocamos en nuestro diagrama. Para calcular A, inicialmente sabíamos que en la intersección de M y F necesitábamos 6 elementos. Como ya tenemos 3 elementos, nos harían falta 3 elementos. Ya que tenemos estos 3 elementos, pasamos a calcular B. En la intersección de F y S, donde se encuentra B, nos dice que deben de haber 4 elementos. Ya tenemos 3, nos hace falta 1. De igual forma, en la intersección de M y S, como nos dice el problema que deben de haber 5 elementos, tenemos 3, nos hacen falta 2. Ya que tenemos esto, vamos a calcular P, que sería la respuesta de nuestro inciso B. Para calcular P se van a sumar todos los elementos que están dentro del conjunto de matemáticas, o sea, en el conjunto M. Esto va a ser 3 más 3 más 2, que eso es igual a 8. Para 13 nos faltarían 5. P es igual a 5, entonces la respuesta de nuestro inciso B sería 5 maestros para dar la clase de matemáticas únicamente. Ya tenemos nuestra respuesta. Ahora el inciso C nos dice: ¿cuántos profesores se requiere para dictar matemáticas y sistemas, pero no física? Bueno, eso va a ser calculando la intersección de M y S. Pero para antes de eso vamos a terminar de calcular todas nuestras variables. Nos falta calcular la variable de Q y la variable de R. De igual forma como calculamos P, para calcular Q vamos a sumar todos los elementos que están en el conjunto F, que va a ser 3 más 3 es igual a 6 más 1, 7. Para 13 nos faltan 6, entonces Q es igual a 6. Y pasamos a encontrar la variable de R. R es igual a la suma de todos los elementos que están en el conjunto S, que es igual a 3 más 2 más 1, que esto es igual a 6. Para 15 es 9. Ya que tenemos completo nuestro diagrama de Venn, ya con nuestras variables encontradas, pues pasamos a encontrar la respuesta del inciso C, que nos dice: ¿cuántos profesores se requieren para dictar matemáticas y sistemas, pero no física? Esto va a ser entre la intersección de M y S, quitándole la diferencia de F, porque el inciso nos dice que no deben de haber maestros de física. Entonces, nuestra respuesta sería 2, que sería lo que queda entre M y S menos la diferencia de F. Y la respuesta del inciso C serían 2 profesores para que den matemáticas, sistemas, pero no la materia de física.
Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.